En este querido, amado país nuestro, que tiene una gran cantidad de virtudes, algunas de ellas que rayan con lo maravilloso, que no tienen otros pueblos del mundo, hay también defectos, y uno de ellos, y es severo, es que en el Ecuador no se lee ni a Condorito y no se escriben ni cartas. Como lo he dicho, que es la explicación en gran medida de nuestro subdesarrollo, del malestar social, de la falta de riqueza. Eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso histórico, cronológico, que a veces puede durar media generación o una entera. El adquirir el hábito de la lectura, de digerir la lectura y empezar a producir. Por lo dicho, y espero que esto cambie en algún momento, voy a perder mi tiempo, porque voy a hablar y a recomendar un formidable libro. Y pido que lo lean porque está muy amenamente contado y escrito. Y es un libro técnico. Es un libro que tiene que ver con nosotros, con los ecuatorianos. Es el último medio siglo del Ecuador. El último medio siglo. Los últimos 50 años, contado en su versión política, en su versión económica, social, cultural, en los temas también controvertidos de la corrupción, de la manipulación, de la especulación política, de las graves secuelas que esto ha traído a quienes somos hoy 17.3 millones de ecuatorianos. Este es un libro formidable, que se deja leer de principio a fin. Yo lo acabo de terminar, porque los primeros, antes de su lanzamiento, que fue en la Universidad Andina Simón Bolívar, uno de los primeros llegó a mis manos y lo he leído con verdadero placer. No de una sola, lo tenía como libro de velador y lo he consumido en aproximadamente una semana. Léanlo. Se llama La fuerza de la opinión pública. ¿Cuál? La ecuatoriana. La fuerza de la opinión pública en el Ecuador y su perspectiva. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo ha escrito? Uno de los econometristas, de los pocos que hay en el Ecuador, econometristas, altas matemáticas, en universidades internacionales de Estados Unidos y de México, funcionario de las Naciones Unidas y un estadístico pulido, respetable, creíble, confiable. El doctor Polibio Córdoba, Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de CEDATOS. Tiene una hija, Nancy, que trabaja en el mismo nivel de perfeccionamiento académico y estadístico. Él es el autor del libro. Como dije hace un momento, ahí se analiza toda la vida ecuatoriana del último medio siglo, pormenorizada, y con un espíritu positivo, constructivo. Hay una crítica que es una crítica terciopelada de las cosas que no debemos volver a repetir. En ese libro no se encuentra acidez, por eso es que se lo lee tan fácilmente. El doctor Ángel Polibio Córdoba, como ustedes saben, fue atrozmente reprimido, perseguido, con una injusticia flagrante que fue denunciada y respaldada por Naciones Unidas, por los derechos humanos del mundo. Fue perseguido por Correa. Y cuando Correa terminó su periplo de saqueo en el Ecuador y vino el señor presidente actual, Lenín Moreno, Ángel Polibio Córdoba y CEDATOS continuaron siendo perseguidos. Recordemos, en el libro está sus medidas, sus probabilidades estadísticas, casi nunca se han equivocado. Han errado muy pocas veces, pero poquísimas veces.
Los aciertos estadísticos de Sedatos son ostensibles y allí están, para que todo el mundo los pueda leer, verificar, cuestionar si quieren, pedir aclaraciones. Y fundamentalmente, a mí me ha impresionado el tema de los exit polls, de las encuestas a boca de urnas, donde, o en las cuales Sedatos literalmente nunca se equivocó. Nunca se equivocó. Y quiero terminar esta recomendación del libro, insisto en su título, La fuerza de la opinión pública en el Ecuador en perspectiva. El libro culmina con el acontecimiento que denotó, llegó ya al clímax, al colmo de la persecución, que fue cuando en el último exit poll de 2017, cuando ascendió a presidente electo el licenciado Lenín Moreno, pues Sedatos no se equivocó. En exit poll se confirmaba las encuestas hechas a miles de ciudadanos en el Ecuador, en más de 220 ciudades. Guillermo Lasso ganaba con aproximadamente el 4%, 52 para Guillermo Lasso, 48 en términos redondos para Lenín Moreno. Empezó el conteo esa noche, recordarán, y en efecto, el exit poll de Sedatos, más las encuestas hechas hasta el momento en que fueron permitidas las encuestas, confirmaban el claro triunfo de Guillermo Lasso. Recordarán que vino un apagón de 40 minutos, cuando regresó la luz, nos enteramos que, disculpen el término coloquial y vulgar, que la tortilla se había virado. Resultaba triunfador el licenciado Lenín Moreno. La justicia ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura Transitorio, los jueces ecuatorianos sobreseyeron tanto a Polibio Córdoba, en lo personal, cuanto institucionalmente, las acusaciones sobre Sedatos. Sobreseyeron. El presidente Moreno nunca aceptó, lo dijo públicamente, no acepto eso, y pido y solicito que se rectifique esa resolución y esa providencia judicial, el sobreseimiento. Eso no podía ser porque era presidente de la República, jefe del Ejecutivo. No podía él insinuar siquiera, y menos públicamente, que se rectifique una sentencia. Bueno, lo que les cuento es muy poca cosa, porque el libro contiene todo un proceso histórico muy simpáticamente, muy amenamente contado. Presidentes de la República, candidatos, regímenes, los méritos del uno, las virtudes de los otros, los errores que cometieron, la opinión pública en cada caso. Léanlo, vale la pena, ya debe estar en librerías, y me permito enviar una felicitación a su autor, el insigne matemático econometrista, el doctor Ángel Polibio Córdoba. Y me despido mencionando una vez su libro, uno de los libros que él ha escrito, La fuerza de la opinión pública en Ecuador y perspectivas. Un abrazo para todos. Hasta mañana.